La verdadera riqueza. Principios de la prosperidad bíblica. Capítulo 8. Los negocios y la religión. Los que se dedican a la obra de Dios no pueden servir a esta causa aceptablemente a menos que usen lo mejor que puedan los privilegios religiosos de que disfrutan. Son como árboles plantados en el huerto del Señor, y Él viene a nosotros buscando el fruto que tiene el derecho a esperar. Su ojo ve a cada uno de nosotros, lee nuestro corazón y comprende nuestra vida. Esta es una inspección solemne, porque se refiere al deber y al destino. ¿Y con qué interés se cumple? Pregúntese cada uno de aquellos a quienes ha sido confiados cometidos sagrados. ¿Qué ve en mí el ojo escrutador de Dios? ¿Está mi corazón limpio de contaminación? ¿O han llegado a estar tan profanados los atrios de su templo, tan ocupados por compradores y vendedores, que Cristo no halla cabida? El apresuramiento de los negocios, si es continuo, apagará la espiritualidad y desterrará a Cristo del alma. Aunque profesen la verdad, si los hombres pasan día tras día sin relación viva con Dios, serán inducidos a hacer cosas extrañas, tomarán decisiones que no concordarán con la voluntad de Dios. No hay seguridad para nuestros hermanos dirigentes mientras avancen según sus propios impulsos. No estarán unidos con Cristo, no obrarán en armonía con Él. No podrán ver ni comprender las necesidades de la causa, y Satanás los inducirá a asumir actitudes que estorbarán y molestarán. Hermanos míos, ¿están cultivando la devoción? ¿Se destaca su amor por las cosas religiosas? ¿Están viviendo por la fe y venciendo al mundo? ¿Asisten al culto público de Dios? ¿Se oye su voz en las reuniones de oración y testimonio? ¿Celebran el culto en su familia? ¿Reúnen a sus hijos mañana y noche y presentan sus casos a Dios? ¿Los instruyen acerca de cómo seguir al Cordero? Si su familia no es religiosa, eso testifica de su negligencia e infidelidad. Sí. Mientras están relacionados con la causa sagrada de Dios, sus hijos son negligentes, irreverentes y no tienen amor por las reuniones religiosas ni la verdad sagrada. Es algo triste. Una familia tal ejerce influencia contra Cristo y la verdad, pues dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, como está escrito en Mateo capítulo 12, versículo 30. La negligencia religiosa en el hogar, el descuidar la educación de los hijos, es algo que desagrada mucho a Dios. Si uno de sus hijos estuviese en el río, luchando con las olas y en inminente peligro de ahogarse, ¿qué conmoción se produciría? ¿Qué esfuerzos se harían? ¿Qué oraciones se elevarían? ¿Qué entusiasmo se manifestaría para salvar esa vida humana? Pero aquí están sus hijos sin Cristo, y sus almas no están salvas. Tal vez son hasta groseros y descorteses, un oprobio para el nombre adventista. Perecen sin esperanza y sin Dios en el mundo, y ustedes son negligentes y despreocupados. ¿Qué ejemplo dan a sus hijos? ¿Qué orden tienen en casa? Deben enseñar a sus hijos a ser bondadosos, serviciales, accesibles a las súplicas y, sobre todo lo demás, respetuosos de las cosas religiosas. Y deben sentir la importancia de los requerimientos de Dios. Se les debe enseñar a respetar la hora de la oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría,
glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran, como está escrito en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios. Él es cristiano, no solo en lo que profesa, sino además en sus negocios y en todas sus relaciones comerciales. Hace su trabajo con fidelidad, sabiendo que el ojo de Dios está sobre él. En la iglesia su voz no guarda silencio. Tiene palabras de gratitud y estímulo que pronunciar, porque es un cristiano que crece. Tiene una experiencia renovada cada día. Es un obrero activo en la iglesia y ayuda trabajando para la gloria de Dios y la salvación de sus semejantes. Se sentiría condenado y culpable delante de Dios si no asistiese al culto público y no aprovechase los medios que le habilitan para prestar un servicio mejor y más eficaz en la causa de la verdad. Dios no queda glorificado cuando los hombres de influencia se transforman en meros negociantes o ignoran los intereses eternos, que son más duraderos y son tanto más nobles y elevados que los temporales. ¿Dónde debiera ejercerse el mayor tacto y habilidad? Sino en las cosas imperecederas, tan duraderas como la eternidad. Hermanos, desarrollen su talento para servir al Señor. Manifiesten tanto tacto y capacidad al trabajar para la edificación de la causa de Cristo, como lo hacen en las empresas mundanales. Lamento decir que hay gran falta de fervor e interés en las cosas espirituales de parte de las cabezas de muchas familias. Hay algunos que se encuentran rara vez en la casa de culto, presentan una excusa, luego otra y aún otra por su ausencia, pero la verdadera razón es que su corazón no tiene inclinación religiosa. No cultivan un espíritu de devoción en la familia, no crían a sus hijos en la enseñanza y la admonición del Señor. Esos hombres no son lo que Dios quisiera que fuesen. No tienen relación viva con Él. Son puramente negociantes. No tienen espíritu conciliador. Hay tanta falta de mansedumbre, bondad y cortesía en su conducta que sus motivos se prestan a ser mal interpretados. Y hasta se habla de mal del bien que realmente poseen. Si pudiesen darse cuenta de cuán ofensiva es su conducta a la vista de Dios, harían un cambio. Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente, y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. Cuán pocos se dan cuenta de las trampas del gran engañador. Cuántos ignoran sus designios. Cuando nuestros hermanos se ausentan voluntariamente de las reuniones religiosas, cuando no piensan en Dios ni lo veneran, cuando no lo eligen como su consejero y su fuerte torre de defensa, cuán pronto los pensamientos seculares y la perversa incredulidad penetran en su vida y la vana confianza y la filosofía acuden a reemplazar la fe humilde y confiada. Con frecuencia se estiman las tentaciones como la voz del verdadero pastor, porque los hombres se han separado de Jesús.
No pueden estar seguros un momento, a menos que alberguen buenos principios en el corazón y los apliquen en toda transacción comercial. Cualquiera que sea la posición que ocupemos en la vida, cualquiera que sea nuestro quehacer, debemos ser bastante humildes para sentir nuestra necesidad de ayuda. Debemos apoyarnos implícitamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Reconocer su providencia en todas las cosas y ser fieles al expresar en oración el sentimiento de nuestra alma. Apóyense en su propio entendimiento, amados hermanos, mientras se abren paso en el mundo y cosecharán tristeza y desilusión. Confíen en el Señor con todo su corazón, y Él guiará sus pasos con sabiduría, y sus intereses estarán seguros para este mundo y para el venidero. Necesitan luz y conocimiento. ¿Tomarán consejo de Dios o de su propio corazón? Andarán a la luz de las chispas de su propio fuego, se allegarán a la luz divina del sol de justicia. A fin de ganar dinero, muchos se separan de Dios e ignoran sus intereses eternos. Siguen la misma conducta que el hombre mundano, maquinador. Pero Dios no está en esto. Es una ofensa para Él. Él quisiera que ellos fuesen prontos para idear y ejecutar planes, pero todos los asuntos comerciales deben ser manejados en armonía con la gran ley moral de Dios. Los principios del amor a Dios y al prójimo deben ser aplicados en todos los actos de la vida diaria, tanto en los más pequeños como en los más grandes. Debe haber un deseo de hacer más que pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino, y las cosas mayores de la ley. El juicio, la misericordia y el amor de Dios no deben ser descuidadas, porque el carácter personal de todo aquel que está relacionado con la obra deja su impresión sobre ella. Hay hombres y mujeres que lo han dejado todo por Cristo. Consideraron sus propios intereses temporales y su propio goce de la sociedad y la familia de menor importancia que los intereses del reino de Dios. No dieron a las casas y a las tierras, a los parientes y amigos, por queridos que fueran, el primer lugar en sus afectos para dejar el segundo a la causa de Dios. Los que hacen esto se dedican su vida en progreso de la verdad, a traer muchos hijos e hijas a Dios. Tienen la promesa de que recibirán 100 veces tanto en esta vida y en el mundo venidero, la vida eterna. Los que trabajan desde un punto de vista noble y con motivos abnegados serán consagrados a Dios en cuerpo, alma y espíritu. No ensalzarán al yo, no se sentirán competentes para asumir responsabilidades, pero no se negarán a llevar las cargas, porque tendrán el deseo de hacer cuanto pueden hacer. No estudiarán su propia conveniencia. Lo que ellos preguntan es, ¿cuál es mi deber? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 399 a la 404. Gloria a Dios, Jesús murió por mí.